360. Es el número de articulaciones que forman nuestro esqueleto. Gracias a ellas nos movemos. Una articulación es la unión entre dos o más huesos. Rodeándola se encuentran tendones, ligamentos y cartílagos. Cualquiera de ellos puede lesionarse, para lo que hay distintos tratamientos. El más novedoso utiliza plasma sanguíneo. El plasma está en la sangre, es la parte que no tiene hematíes. Se obtiene con una extracción similar a la que hacemos con un análisis de sangre. Una vez obtenida la sangre, se centrifuga para separarla en componentes. A continuación, en una cámara estéril, para que no haya contaminación posible, se extrae el plasma rico en factores de crecimiento, pues estos son los que estimulan la capacidad regenerativa del cuerpo. Tras añadir un activador de estos factores, el plasma se puede infiltrar. La técnica se hace en 2 o 3 inyecciones. La primera prepara el tejido o los receptores de estos factores de crecimiento, y las otras 2 es un efecto más terapéutico, que se produce la cicatrización en los casos en que hay una pequeña rotura. El plasma rico en factores de crecimiento puede utilizarse para fracturas leves y lesiones de músculos y tendones, siempre con prescripción médica. En este caso se va a tratar una epicondilitis, una inflamación del codo. Se utiliza en aquellos casos en los que no está indicada otra técnica como quirúrgica, y utilizamos o en pacientes deportistas que han tenido una lesión, o en pacientes mayores que tienen lesiones degenerativas que técnicamente es muy difícil de reparar. Y luego hoy en día tenemos una gran arma, que es ya no desde el punto de vista, hasta ahora nos hemos fijado en la anatomía y en la función, pero hoy en día tenemos otro apartado que están haciendo ahora, que es la biología molecular, y esta ya es la rama de la medicina regenerativa, y en base a lo que se llaman los factores de crecimiento, las células madre, la terapia génica. Esto está todo cociéndose ahora. De todas formas, lo que diríamos que está un poco más adelantado son los factores de crecimiento, que no son más que unas sustancias que tenemos en nuestra propia sangre. Y es una técnica en la cual, sacando la sangre, podemos separar estos factores que están en el plasma y en unas porciones celulares que son las plaquetas, y con este tratamiento podemos hacer regenerar parte de ligamentos, tendones, músculo. Podemos ayudar mucho. O sea que si antes para recuperar un ligamento había que hacer pues unas incisiones en otra parte del cuerpo, para sacar algún que otro tendón y luego aplicarlo ahí dentro, ¿no? Ahora simplemente nos extraen un poquito de sangre, ¿de alguna manera? Esto, hay unos ligamentos que ya los podemos solucionar de esta forma, como es el ligamento lateral interno de la rodilla. En los ligamentos cruzados también lo estamos aplicando siempre y cuando nos quede suficiente tensión y suficiente sustancia de fémur tibia. En los ligamentos del tobillo. ¿Y recuperamos como si fuéramos bebés? Casi de se regenera sin cirugía, solamente con la infiltración de nuestro propio plasma. Caramba, Manolo, hemos tenido el placer de informarnos y descubrir una cosa con unas siglas tan extrañas como PRP, que es plasma rico en plaquetas. Ya eso empieza a sonarnos a todo el mundo. Tú que te dedicas al mundo deportivo, como médico deportivo, y lógicamente estás viendo lesiones de todo tipo, incluso algunas que no son deportivas también. Sí, sí. Has hablado de las bondades que tiene para la recuperación en el caso de lesiones. Cuéntanos un poquito qué es el PRP. El PRP no es más que un concentrado de sangre periférica, donde bueno, pues existe un aumento mayor de las plaquetas normales. Es decir, como por plasma rico en plaquetas es aumentar el número de plaquetas normal de la sangre, multiplicarlas para que esté más enriquecido. Las plaquetas llevan unos gránulos que contienen una sustancia, unas proteínas que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento están implicados en la regeneración, en la remodelación de todos los tejidos del cuerpo. Son las que cuando ocurre una lesión, cualquiera, lesión muscular, ligamentosa, tendinosa, estas sustancias son las que reparan esas lesiones. Nosotros lo que hacemos es meter dentro o introducir dentro de la lesión pues un extracto de tu sangre enriquecido, multiplicado por 5 todos esos factores de crecimiento. Lo que hace es concentrarle plasma de tu propia sangre. Claro, nosotros en vez de tomarnos una aspirina, vamos a tomarnos 10 aspirinas para el dolor de cabeza. Pero no es un dolor, es una lesión. Exacto. Las plaquetas son lo suficientemente inteligentes para saber exactamente qué lesión regenerar. Los factores de crecimiento van todos mezclados, van los que favorecen la proliferación de
células musculares, ligamentos, tendinosas. Separarlos se ha visto que no tienen la misma eficacia que mezclados juntos. Luego la naturaleza creo que hace su propio camino. Bueno, una pregunta que siempre surge cuando hay un avance científico en tecnología del grafeno, en el caso de las vacunas de la hepatitis, ya has visto, la producción. Normalmente siempre nos preguntan, bueno, han sacado un medicamento, ¿habrá para todo el mundo? Cuéntanos, ¿cómo se produce ese plasma que te infiltran a ti como lesionado? Es tan sencillo como sacar tu propia sangre, o sea, que la producción la tenemos todos, porque tenemos sangre, por eso estamos vivos, o sea que es muy fácil, es una extracción de tu propia sangre, esa sangre se coloca en un centrifugador, ahí se prepara y se extrae lo que es el plasma rico en plaquetas para directamente administrarlo. Como nuestros oyentes y nuestros seguidores, nuestros telespectadores son muy curiosos, has dicho centrifugador. Eso es creo que es 3 centrifugas. Cuando tú centrifugas la sangre se generan como 3 capas diferentes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Son diferentes capas, queda abajo la sangre que se desecha, un plasma superior, digamos poco enriquecido en factor de crecimiento que también se desecha, y luego queda una capa intermedia que es donde tenemos la más alta pureza o más alta concentración de factores de crecimiento, que es la que hay que tomar. Digamos que estaría en la fase del tubito, supongamos que hay un tubito, la parte roja abajo, la parte más amarilla de plasma encima y la parte justo del límite es la que hay que tomar. Para obtener la cantidad de plasma suficiente para una lesión media, ¿como cuántos centímetros cúbicos de sangre son necesarios? 30-60 mililitros. O sea que no te dan el zumo entonces después, ¿no? No es como la donación de sangre, no hay que sacar una bolsa. Qué lástima, sí. Está bien, para que te cure la lesión y encima te comes un dono, ¿no? También, claro. Bueno, entonces tú mismo la regeneras. En el caso de personas mayores que ya no tienen esa proliferación de plaquetas, ¿qué se suele hacer? ¿O a base de más centímetros cúbicos? Igual, efectivamente, se concentraría más el número de plaquetas. Hay discusión, hay controversia entre cuánto más concentrar las plaquetas, lo que acabo de decir antes, ¿no? Es decir, no me voy a tomar para un dolor de cabeza 10 aspirinas, a lo mejor con una aspirina me sirve. Entonces tú puedes multiplicar la concentración de plaquetas por 2, por 3, por 4, por 5. Ya depende un poco de la experiencia de cada médico para lo que lo vaya a utilizar. La gente mayor tiene los factores de crecimiento igual que el resto, no hay un deterioro ni un desgaste, eso no se gasta. Y a nivel de resultados, ¿en qué proporción se nota la mejoría o aquellas lesiones que son muy difíciles de curar, se curan con más facilidad? Cuéntanos algo sobre los resultados. El plasma rico en plaquetas tiene un papel muy importante hoy en día como ayudante a los tratamientos convencionales para patologías degenerativas complejas del aparato locomotor, como hemos visto, cuyos resultados con cirugía no son buenos o no están indicados, y para acortar los periodos en la patología traumática aguda deportiva, lo más urgente, las roturas musculares, las contusiones, en fin, lo más agudo. Viene bien tanto para un tipo de lesiones como para otras. Creo haber oído que hay lesiones que son muy difíciles de curar por la vía, vamos a llamarla tradicional si quieres, pero que en cambio sí que tienen solución con el PRP. Exacto, esa es la cuestión. Los PRP... hemos visto en la charla, ¿no?, perfectamente en imágenes, cómo desaparecen las lesiones. Entonces, hay ciertas lesiones, como he dicho antes, cuyos resultados con cirugía pues no son buenos, no están indicados por las patologías. Imaginemos gente mayor con pluripatología, donde la cirugía pues no está indicada, y en este caso pues vemos que resulta bastante efectivo. Ya es la última pregunta y una de las más importantes, riesgo en cuanto a que te infiltren PRP. Los riesgos, los puramente locales de cualquier infiltración, es decir, una inflamación local, poco más. No se ha descrito por ahora ningún riesgo indeseable, ningún efecto indeseable, perdón. No existen riesgos. O sea que parece que es un buen invento, ¿verdad? Sí, es autólogo, es decir, es tu propia sanación y potenciar esa sanación tuya. Estupendo y muchísimas gracias por darnos esa información.